Y nos encontramos en el set de entrevista de Tiempo Real para entender a fondo cómo se organiza el proceso de otorgamiento de carreras al concluir la secundaria básica. Conversamos con el doctor en ciencias Orlando Fonseca Báez. Él es metodólogo nacional de secundaria básica. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, Orlando, queremos conocer paso a paso cómo se estructura el proceso y qué factores inciden en las decisiones que marcan el futuro de nuestros estudiantes. Orlando, para conocer, para empezar, cuando un estudiante termina el 9º grado, ¿qué sucede? ¿Cómo es este proceso de otorgamiento de las carreras? Sí, muy buena pregunta, pero hay que entender que, bueno, este no es el inicio del proceso. Realmente la formación vocacional y orientación profesional comienza desde el 7º grado en la secundaria básica. Por tanto, el proceso de otorgamiento es más bien un proceso que da lugar a que este estudiante tenga una continuidad, ya sea al periodo universitario o a la enseñanza técnica profesional. Por tanto, se considera un derecho y un deber, es un proceso en el que pueden estar acompañados de su familia, de sus profesores, a la hora de, en este caso, concretar la vocación que han escogido para su futuro. Bueno, mucha gente se pregunta, ¿quién decide a qué opción va cada estudiante? ¿Es todo por el expediente o hay más en juego? No, realmente no. O sea, el expediente es solo el documento donde de alguna manera se ilustran los logros, las dificultades, las características que tienen los estudiantes. En este caso, no solo se tiene en cuenta el índice académico del estudiante, desde 7º hasta 9º grado, sino que también se tiene en cuenta toda una evaluación integral, dígase el componente educativo, que también influye para determinadas carreras, en este caso con requisitos adicionales. También se tiene en cuenta un aval del colectivo pioneril. Y bueno, todos estos aspectos sin duda contribuyen a evaluar pues todo el tránsito de ese estudiante desde 7º a 9º grado y bueno, ya hacia una posterior educación en este caso. ¿Cómo se manejan las preferencias de los estudiantes? Porque a veces lo que uno quiere no siempre coincide con lo que hay en boleta también. Esta es una pregunta muy interesante. Pero bueno, hay que explicar que el proceso no solo depende del sistema educativo o de cuáles son los intereses, en este caso, de los estudiantes. También hay que tener en cuenta que, bueno, en nuestros territorios los organismos concretan a partir de los propios intereses que tiene ese territorio, cuál es el plan de plaza, cuáles son las carreras, sea técnica, sea de continuidad de estudio a la educación superior, o sea, carreras universitarias, como digamos, el propio magisterio, la educación, o otras carreras técnicas como la electricidad, la propia informática, que evidentemente son el conglomerado de toda el plan de plazas que tiene o que se tiene en cuenta en el territorio. O sea, hasta ahí debe ir el proceso. Bueno, ¿qué rol tiene principalmente los maestros y las familias en esa decisión? Porque hasta dónde pueden orientar, sin presionar, por supuesto, hasta dónde pueden orientar los maestros sin que el estudiante se sienta presionado. A ver, el maestro es un facilitador de conocimiento, de habilidades, de que el estudiante pueda él mismo descubrir mediante el aprendizaje sus propios intereses, sus propias habilidades que hasta el momento no han sido descubiertas y de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje y como de forma general el currículo institucional pues prevé un grupo de actividades complementarias que ayudan a profundizar ese propio contenido, dígase las habilidades, los conocimientos que van adquiriendo y los modos de actuación, esos valores para un futuro proyecto de vida que está conformándose en este periodo de la adolescencia. Bueno, en su experiencia, Orlando, ¿qué puede hacer realmente la diferencia para que un estudiante tenga más posibilidades de acceder a la opción que desea? Bueno, realmente no se puede confiar. Es decir, él sencillamente desde que ingresa en el 7º grado, pues tiene que ir pensando en mantener un alto índice académico, pero no solo eso, tiene que cuidar también
ese componente educativo que le corresponde y que es base también para la integralidad de su tránsito en la secundaria básica, y bueno, como parte de la educación de la personalidad propia, que pueda convertirse en ese ciudadano, digamos, que es trabajador dentro de la sociedad socialista. Y por otra parte, yo creo que también hay algunos aspectos dentro del propio proyecto de formación vocacional en cada una de las instituciones que establece acciones, talleres, charlas, para que puedan ayudar sin duda a mantener la vocación que traen o a descubrir otros intereses en virtud de la carrera o el perfil que decidan optar en el futuro. Bueno, muchísimas gracias a Orlando. Le propongo hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Más adelante volvemos aquí a nuestro set de entrevista. Ahora quédese con nosotros. Recuerde que somos En Tiempo Real.